Bueno, vamos a hablar de lo que es la jerarquía de la memoria. ¿Qué podemos entender de jerarquía de memoria? Se conoce como jerarquía de memoria a la organización piramidal de la memoria de niveles que tienen los ordenadores y su objetivo es conseguir el rendimiento de una memoria de gran velocidad al costo de una memoria de baja velocidad. Acá en esta pirámide vemos en la primera escala o en el nivel 0 los que son los registros. Después vemos las memorias de caché. Después en la tercera escala vemos la memoria virtual y después vemos en la última escala los discos duros. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de los registros? Estos registros interactúan con la CPU y los registros tienen un tiempo de acceso muy pequeño y una capacidad mínima normal o igual a la de un procesador, ¿sí? Ellos van de 1 a 8 bytes. En la memoria de caché, son memorias de pequeña capacidad y normalmente una pequeña fracción de la memoria principal y pequeño tiempo de acceso, ¿sí? En este nivel de memoria se colocan entre la CPU y la memoria central. Existen dos niveles, ¿sí? Denominados caché o chip de memoria de caché dentro del circuito integrado. La primera es mucho más rápida que la segunda. O sea, quiere decir que la memoria de caché es más rápida que el chip, ¿sí? Que el chip de circuito integrado, ¿sí? Es mucho más rápida. En la memoria principal, en este nivel residen los programas y los datos. Tiene un tiempo de acceso relativamente rápido y de gran capacidad. En los discos duros, este es el último nivel. El disco duro, como ustedes saben, que es una unidad de almacenamiento de datos, ¿sí? Entonces ya vemos lo que es el concepto de la jerarquía, vemos el concepto de cada uno en esta organización piramidal, ¿sí? De cada uno. Aquí nos hablan sobre el concepto de la memoria auxiliar. Este es un ordenador, el conjunto de dispositivos que permiten almacenar datos complementarios. Aquellos que se... Profe, no lo estoy escuchando. Bueno, ¿no se escucha? Bueno, en la memoria virtual es un ordenador, el conjunto de dispositivos que permite almacenar datos. ¿Ya? Es un ordenador, el conjunto de dispositivos que se encarga o permite de almacenar datos complementarios. Aquellos se archivan en la memoria principal, ¿sí? Funciona como un dispositivo complementario y suele ubicarse por fuera del ordenador, ¿sí? Como lo ven aquí, las unidades UCB, ustedes lo están viendo ahí, como uno o más periféricos que cuentan con espacio adicional para almacenar más datos en la que entra en el disco duro de la computadora, ¿sí? Entonces ahí vemos un ejemplo de memoria auxiliar, vemos las memorias flash o memorias USB, ¿sí? Aquí nos hablan sobre la característica de las memorias auxiliares, nos hablan de capacidad, nos hablan de tiempo de acceso, nos hablan de tiempo de ciclo, nos hablan de rendimiento y nos hablan que no es volátil, no tiene volatilidad. ¿Qué podemos decir del concepto de capacidad? La capacidad representa el volumen, ¿sí? Global de información en bytes que la memoria pueda almacenar, ¿sí? En tiempo de acceso corresponde al intervalo de tiempo entre la solicitud de lectura-escritura y la disponibilidad de datos. En tiempo de ciclos representa el intervalo
de tiempo mínimo entre dos accesos sucesivos. En rendimiento, que define el volumen de información intercambiando por unidad de tiempo expresado en bytes por segundos. ¿Qué podemos decir que no es volátil, que no tiene volatilidad? ¿Qué podemos decir de ese concepto? Que caracteriza la capacidad de una memoria para almacenar datos cuando no recibe más electricidad, ¿sí? Ya, es volátil porque podemos decir que cuando se va la luz, ¿sí? Perdemos la información que tenemos ahí. Cuando hay un accidente eléctrico, ¿sí? A eso es lo que le llamamos volatilidad. En la memoria principal son circuitos integrados capaces de almacenar información digital a los que tienen acceso el microprocesador, ¿sí? Del equipo de computación. Posee una menor capacidad de almacenamiento que la memoria secundaria, pero una velocidad millones de veces superior. Entonces, en este concepto vemos que hay una diferencia. Una tiene una menor capacidad, pero la otra tiene una mayor velocidad. La memoria principal está dividida en tres, en lo que es la memoria de caché, la memoria RAM y la memoria virtual, ¿sí? Las características de la memoria virtual nos hablan de la localización, ¿sí? La localización es interna y se encuentra en la tarjeta madre, ¿sí? Ahí donde se encuentra lo que es la memoria principal en la tarjeta madre de su computador. Capacidad. Esta varía el tipo de memoria que se utilice en la actualidad. Se pueden encontrar memorias que alcanzan hasta 16, ¿sí? Ahora hay unas de 32, ¿sí? Método de acceso. Es una memoria de acceso aleatorio. Esto significa que una palabra, ¿sí? En byte se pueda encontrar en forma directa y permite el acceso para la lectura y escritura de la información. Frecuencia, ¿qué podemos decir de la frecuencia? Se denomina así a la velocidad de la memoria y esta se mide por Hz, ¿sí? La frecuencia se mide por Hz. Tiempo de acceso, basado en el tiempo que se tarda en llegar los datos almacenados en la memoria, ¿sí? La latencia es el tiempo que transcurre, ¿sí? Desde el controlador de memoria envía una petición para leer hasta que se seleccione la columna de la memoria donde está el dato buscado y es la cantidad del ciclo del reloj. Y el ancho de banda o bus, aquí podemos decir que determina la cantidad de información que se transfieren simultáneamente por una cierta cantidad de líneas de transmisión de bytes. Entonces, aquí vemos las características de la memoria principal y vemos un concepto pequeño de cada una de estas características. En la memoria de caché, es una memoria en la que se almacena una serie de datos para su rápido acceso. La memoria de caché de un microprocesador es de tipo volátil, o sea, del tipo RAM, pero de una gran velocidad y su objetivo es almacenar una serie de instrucciones y datos a los que el microprocesador accede continuamente, con el fin de que estos accesos sean instantáneos. Aquí vemos un diagrama, ustedes pueden observar acá un diagrama de una memoria de caché de CPU. Vemos la memoria principal y vemos la memoria de caché en este diagrama, ¿sí? Las características de la memoria de caché son las siguientes. Las memorias de caché son muy caras, tienen por lo general muy poca capacidad de almacenamiento, almacenan datos e instrucciones que el ordenador usa frecuentemente. La CPU recupera
e instrucciones de la caché con mayor rapidez que la memoria RAM o de dispositivos de almacenamiento secundario. Entonces, aquí vemos las características de la memoria de caché. En la memoria RAM de acceso aleatorio o memoria de acceso directo se compone de uno o más chips y se utilizan como memoria de trabajo para programas y datos. Es un tipo de memoria temporal que pierde sus datos cuando se queda sin energía al apagar la computadora, por lo cual es una memoria volátil, ¿sí? Se dice que es de acceso aleatorio o de acceso directo porque los diferentes accesos son independientes entre sí. Entonces, ese es el concepto de memoria RAM. Acá vemos el concepto de memoria virtual. La memoria virtual es la memoria o es el espacio en nuestro disco duro que Windows usa cuando le quedan poca memoria RAM, que a su vez es la memoria que se utiliza para correr los programas, ¿sí? En esta memoria virtual podemos decir que cuando vamos a hacer una instalación de un sistema operativo, aquí se escoge un espacio donde se va a utilizar el sistema operativo o se va a almacenar para poder hacer la instalación, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a instalar, por ejemplo, Windows, ¿sí? Nos piden unos requerimientos mínimos, ¿sí? De hardware. Entonces, nosotros de capacidad, por ejemplo, escogemos dependiendo, ¿sí? A su computador o a su memoria, perdón. Entonces, utilizamos una capacidad, escogemos el espacio, ¿sí? Para poder instalar cualquier sistema operativo. Las características de la memoria virtual, la operación básica, son de operaciones básicas, tienen una gran cantidad de almacenamiento rápido en el disco duro, que en una parte de él está la memoria real y el resto almacenado en el disco y puede ser referenciado fácilmente. En la fragmentación, la fragmentación es generada cuando durante el reemplazo de procesos quedan huecos entre dos o más procesos, ¿sí? La fragmentación externa, existe el espacio total de memoria para satisfacer un requerimiento, pero no es contigua. En la paginación, el espacio de memoria se divide en secciones físicas de igual tamaño denominados marcos de páginas. Y en la segmentación es la modularidad de programas. Cada rutina del programa puede ser un bloque sujeto a cambios y recopilaciones sin afectar por ello el resto del programa, ¿sí? Entonces, aquí vemos los conceptos de memoria, ¿sí? Vemos sus características, ¿sí? Hablamos un poco de la jerarquía, ¿sí?